La historia suele enseñarse como una seguidilla de causas y consecuencias, porque pasó algo, hay un resultado, y de esta manera supuestamente nos vamos moviendo de hechos en hechos. Los historiadores sabemos que esto no es así. La historia está dividida en procesos que pueden durar muchos años y aparte se cruzan entre sí. Estos procesos van acarreando un sedimento que va a terminar causando lo que conocemos como el hecho histórico, que no es espontáneo, no sale de la nada, sino que se viene gestando. Esto es algo que los que estudiamos historia estamos, digamos, entrenados para ver y que ustedes van a poder corroborar con el capítulo de esta semana. Porque hoy nos toca hablar de Alejandro Severo, el último emperador del Principado, el último príncipe de Roma, el último primus inter pares, quien, al igual que su antecesor Heliogábalo, va a ser asesinado por los soldados de Roma. Pero a diferencia de todos los anteriores emperadores que habían sido asesinados en su cargo, Alejandro, que había llegado al trono imperial como una joven promesa que iba a enmendar los errores de su antecesor, genuinamente gobierna bien, pero también ya era demasiado tarde. El principado iba a caer. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Alejandro Severo aparece en la historia como respuesta a una necesidad. La popularidad de Heliogábalo estaba cayendo en picada, y al descontento que ya se estaba generando se le sumaban encima las actitudes del propio emperador, que no lo ayudaban para nada. La abuela de Heliogábalo, que había conspirado para ponerlo en el trono, se da cuenta de que si quiere mantener el poder dentro de su familia, tiene que buscar un nuevo candidato. Y encuentra a este candidato en su otro nieto, Alejandro, más chico que Heliogábalo, y por ende seguramente más maleable. Julia Mesa sabía que el problema con su nieto Heliogábalo había sido más que nada el choque cultural. Los romanos veían en Heliogábalo a un monarca oriental y eso chocaba con todas sus concepciones de lo que era propiamente romano. Entonces, para que Alejandro sea menos chocante para la sociedad romana, se lo educa en todas las costumbres imperiales y se arregla su adopción por parte de Heliogábalo y su designación como sucesor. Alejandro entonces es recibido en Roma como un futuro gobernante verdaderamente romano, y entonces su popularidad empieza a crecer, lo cual es percibido como una amenaza directa por Heliogábalo, que decide quitarle todos sus títulos, y además difunde el rumor de que había muerto, lo cual genera un motín de la Guardia Pretoriana que exige al emperador Heliogábalo que lo entregue con vida. El 11 de marzo del año 222, Heliogábalo, junto con Alejandro y junto con su madre, se presentan en el campamento de los pretorianos, y entonces la Guardia Pretoriana proclama a Alejandro como el emperador. Heliogábalo ordena que arresten a los amotinados, y la Guardia Pretoriana lo termina asesinando. 2 días después, el 13 de marzo del año 222, Alejandro Severo, de solo 13 años, es proclamado como emperador de Roma. Alejandro es recibido como un salvador para el imperio. Roma estaba nuevamente en bancarrota y además de los problemas económicos también tenía que hacer frente a todos los problemas que había dejado Heliogábalo. El joven emperador entonces se pone manos a la obra, o mejor dicho, en realidad, su madre y su abuela se ponen manos a la obra y empiezan a reformar toda la estructura imperial. Lo primero que hacen es desarmar todas las reformas que había hecho Heliogábalo, prestándole especial atención a las reformas religiosas y también a toda la cuestión económica. Todas las reliquias que habían sido cooptadas por Heliogábalo para ser puestas en el templo de Helgabal son devueltas a sus respectivos templos. Y también se encara un nuevo saneamiento de la economía romana. Se produce un gran ajuste, sobre todo en la corte imperial. Durante el gobierno de Alejandro Severo se limita al mínimo el lujo y la extravagancia dentro de la corte, posiblemente para dar una sensación de que todo el mundo estaba formando parte del ajuste. Ahora bien, la gran parte del ajuste económico que tenía como fin sanear nuevamente la economía imperial cae sobre el salario de los legionarios, que en este momento representaban un enorme gasto para Roma.
El tema es que los legionarios, que a partir de Septimio Severo habían adquirido verdadero poder político, no estaban dispuestos a ser ellos los que perdiesen poder adquisitivo. Se habían acostumbrado a tener un salario elevado. Y entonces la medida cae muy mal, y desde una etapa temprana del gobierno de Alejandro se empieza a resquebrajar la relación entre el emperador y los legionarios. Ahora bien, haber saneado tan rápidamente la economía del imperio le permitía a Alejandro cierta flexibilidad fiscal, y entonces puede aligerar la carga impositiva, y también le permite encarar proyectos edilicios dentro de la capital, y a su vez le permite fomentar el arte y la ciencia. El gobierno de Alejandro Severo se percibía como una nueva etapa de paz y prosperidad dentro del imperio, una etapa que tenía mucho más que ver con los gobiernos de Marco Aurelio, Adriano o inclusive Claudio, que con los otros gobernantes de la dinastía Severa. Alejandro no era un militar como Septimio. Es descrito como un gobernante de buen carácter y además era muy piadoso, era muy religioso y encima muy tolerante. Alejandro no solo va a restaurar todos los templos que habían sido clausurados por Heliogábalo, sino que también permite la construcción de nuevos templos, y no solo de la religión pagana romana, sino de todos los cultos imperiales. Por ejemplo, dentro del gobierno de Alejandro Severo se construye una nueva sinagoga en Roma, y el propio emperador obsequia un pergamino de la Torá a la comunidad judía de la ciudad. Este pergamino había sido traído como botín de guerra por parte del emperador Tito en época de Vespasiano, y cuando es devuelto pasa a ser llamado el pergamino de Severo. Por otro lado, y en contra de lo que habían hecho todos los emperadores anteriores, Alejandro planea la construcción de un templo dedicado a Jesús, y si bien este proyecto edilicio no se termina llevando a cabo por consejo de los sacerdotes paganos de Roma, nos demuestra el carácter tolerante del emperador. De hecho, se cuenta que Alejandro tenía un espacio al cual iba a rezar todas las mañanas, y en él coloca imágenes de todas las deidades de todos los cultos imperiales, incluyendo a Abraham, representando al culto judío, y a Jesús, representando lógicamente al culto cristiano. Ahora bien, el gobierno de Alejandro también es un momento de reformas jurídicas, y si bien había disminuido el salario de los soldados, por otro lado, legisla en favor de los legionarios romanos, para que puedan disponer de sus bienes como les plazca, para que puedan designar al heredero que quieran, y para que nadie les pueda arrebatar su botín, lo cual eran medidas que los legionarios habían estado esperando, y que inclusive los ponían en un pie hasta superior al resto de la población. Por ejemplo, los que no eran soldados no podían designar como sus herederos a cualquier persona, pero los legionarios sí. Y sin embargo, pese a todos estos beneficios, las legiones no vuelven a estar 100% conformes con Alejandro. Es muy probable que el emperador supiese cuál había sido el consejo de Septimio Severo a sus descendientes, y también sabía definitivamente lo que le había pasado a Heliogábalo. Alejandro sabía que necesitaba contar con la lealtad completa de sus tropas, porque si no, su gobierno iba a estar siempre en peligro. Y entonces, con el fin de mantener a los legionarios contentos, se relaja la disciplina militar. Esto no parecía un problema. Después de todo, Alejandro era un administrador, no era un guerrero. Y además, con tanta prosperidad y tan pocos conflictos internos, ¿para qué necesitaba a las legiones? El tema es que más allá de que Alejandro no fuese a buscar conflicto, el conflicto iba a llegar hacia él. En el año 224, en el este, surge una nueva dinastía persa, los sasánidas, que empiezan a reemplazar progresivamente el gobierno parto. El imperio sasánida, también llamado imperio neopersa, tenía como propósito la reconstrucción del imperio aqueménida, y había muchas tierras que habían pertenecido al imperio aqueménida que eran controladas por Roma. El choque era inevitable. En el año 230, tropas sasánidas invaden la provincia romana de Mesopotamia, y Alejandro se ve forzado a responder. Organiza una campaña contra las fuerzas sasánidas que es desastrosa para los dos bandos. La disciplina militar romana estaba tan relajada
que Dion Casio cuenta que los soldados romanos preferían rendirse ante el enemigo antes que pelear. Hay enormes bajas de los dos bandos y al final el emperador sasánida llamado Ardacher decide que no vale la pena la campaña contra Roma y pega media vuelta y se va. Alejandro ve esto como una enorme victoria, su primer victoria, una victoria que iba a generar un vínculo entre él y el ejército de Roma. Y entonces, al finalizar la campaña, en septiembre del año 233, organiza un triunfo. Alejandro quería demostrar que él no era solo un administrador, también podía ser un guerrero. Sin embargo, no va a tener demasiado tiempo para festejar, porque en el año 234 se produce una invasión germana. Los germanos cruzan el Rin y el Danubio e invaden el imperio a gran escala. Los invasores saquean muchos poblados romanos y el emperador se dirige nuevamente al combate. Alejandro Severo sabía que sus legiones no estaban listas para enfrentarse a los germanos y entonces decide prepararlas mediante un entrenamiento intensivo para reforzar la disciplina faltante. Esto no es bien recibido por los legionarios, que ya se habían acostumbrado a hacer lo que quisiesen, y entonces se genera un motín, que obviamente retrasa la campaña de Alejandro y permite a los germanos seguir saqueando a su antojo. El emperador se ve forzado a esperar, y entonces a inicios del año 235, supuestamente por consejos de su madre, envía regalos a algunas tribus germanas con el fin de apaciguarlas un poco y hacer tiempo. Y después prosigue con su marcha. El tema es que las legiones ven estos regalos enviados por el emperador como un insulto. Y entonces la relación entre Alejandro y las legiones se rompe definitivamente. Y entonces se genera un nuevo motín, esta vez en la ciudad de Mogontiacum, la actual Maguncia en Alemania, donde el emperador y su madre son asesinados. Alejandro, de tan solo 26 años, había gobernado el imperio bien, había llevado a Roma a una nueva época de paz y prosperidad, pero no había seguido el consejo de Septimio Severo, no había mantenido a los soldados felices, y entonces los soldados lo sustituyen, lo asesinan y nombran a un nuevo emperador elegido por ellos, Maximino el Tracio. La dinastía severa llegaba a su fin. Alejandro se había casado 2 veces, primero con Salustia Orbiana y después con Sulpicia Memnia, pero no había tenido hijos, y aunque los hubiese tenido, para los soldados la dinastía severa había finalizado. A partir de ahora iban a ser las legiones las que dominaran completamente el panorama político imperial. Las instituciones civiles no iban a tener peso. Es el inicio de la crisis del siglo III, un periodo de más o menos 50 años en el que gobiernan 26 emperadores y que va a llevar el Imperio Romano al borde del colapso. Roma va a terminar dividida en 3 imperios competidores y se va a requerir el surgimiento de una nueva figura fuerte para que el imperio sea reunificado. Pero eso es historia para otro momento. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no quieren perderse los capítulos siguientes del podcast, no se olviden de suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algo para decir o alguna pregunta, pueden escribirme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com, o también pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube, o si no, pueden, mediante un aporte mensual, ayudarme vía Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.